Te les voy a contar. Café Quirón nació en 2010, tenemos alrededor de 12 años. Nacimos con la idea de romper estigmas de barrio, de mostrarle a la ciudad que en Aranjuez podían haber sitios, lugares muy chéveres y que a través del arte pudiéramos llamar a la gente acá. Entonces nosotros arrancamos acá, en esta área. Esto era el café, solamente era café al inicio, de hecho teníamos un nombre diferente. Iniciamos siendo café y veíamos que no había un lugar así en el barrio, no había un café, nunca había un café. Entonces empezamos acá y le dimos el nombre de Wonka, ese fue el nombre inicial. ¿Okay? Posteriormente, cuando ya empezamos a traer artistas, que los traíamos acá, la tarima era aquí a puerta abierta, ya empezamos a tener un reconocimiento mayor y empezamos a llamarnos Quirón, ya marca registrada, marca propia. Entonces, ¿por qué Quirón? La historia de Quirón es una historia muy bonita, es una historia de la mitología griega, es el centauro, lo que hoy conocemos como Sagitario. Entonces, ¿quién era Quirón? Quirón era un centauro. En la mitología griega hablan de que los centauros eran malos, ellos llegaban a los pueblos, violaban a las mujeres, se comían a los niños, pero Quirón fue criado por Apolo, el dios de las artes. Es decir, Quirón rompió el estigma dentro de los centauros. Él aprendió todo lo que tenía que ver con el arte de la medicina, de hecho ahí viene quirófano y otras palabras de los hospitales y de todo este tema hospitalario de la salud. Y digamos que la analogía que nosotros tenemos con Quirón es que al igual que él estamos rompiendo estigmas de ciudad. ¿El qué hizo? Cuando ya la humanidad empezó a reconocerlo, empezó a entrenar a los semidioses o a la humanidad, entrenarlos para ser semihéroes o semidioses, ¿cierto? Entonces rompe como todos sus estigmas con la humanidad y le empiezan a quitar el miedo y ya se vuelve un maestro. Hasta que finalmente lo catasterizan, es decir, lo llevan a una constelación llamada Sagitario. Ese es Quirón. Ya cuando nosotros empezamos con toda esta historia de Quirón, nosotros tenemos una mágica historia. O sea, una historia escrita por nosotros. El lugar es un restaurante con concepto cultural, o sea, no es un restaurante cualquiera. Sí, no solo venir a comer. No es solamente venir a comer y ya. Hay cultura, aquí hay... Digamos que el arte principal es la literatura. Inicialmente en tarima empezamos con la cuentería y eso empezó a generar, pues el cuentero y su juglar pues como tal empezó a generar el voz a voz y la gente empezó a venir por el arte. Listo, entonces hay una historia escrita para el lugar. Yo soy escritor, a mí me encanta escribir, me gusta leer y bueno. Entonces hay una historia propia del lugar, son 3 socios. Entonces dice la historia, es la unión como en la historia de Quirón y la historia del café, que la historia del café no sé si la conocen, la historia del café pues tiene 3 orígenes, África, Arabia y Turquía. En África, exacto, La de las cabras. exacto, en África empieza, o sea, se reconoce el fruto del café, allá se encuentra porque unas cabritas se montaban en los árboles súper loquitas y era que se están comiendo el fruto. En Arabia empieza a consumirse para que las oraciones fueran más, por los monjes, para que las oraciones fueran más extensas. Y en Turquía se crea la primera cafetería del mundo, que allá venimos los paisas, porque allá todo lo venden. Entonces allá se crea la primera cafetería del mundo en alusión como a que el café era afrodisíaco, ¿cierto? Entonces según la historia pues hubo como una temática ahí con la iglesia de que era prohibido en un momento porque era afrodisíaco y bueno, eso fue un lío. Si se considera una droga. Entonces la historia del café tiene esos tres orígenes importantes, África, Arabia y Turquía. Quirón, asociando esas 2 historias, entonces cuenta la historia, cuenta la leyenda que Quirón estaba en África, estaba por ahí en una vereda haciendo cursos de primeros auxilios, entonces estaba hablando pues con la gente y tal cosa, y entonces llegó Caldi y dijo, Quirón, me encontré un fruto, tengo las cabras allí que están como locas, parecen como enmarihuanadas, están por ahí encaramadas y mira, este es el fruto que tengo. Entonces él lo prueba, se da cuenta que hay algo especial en él y dice, no, yo tengo que mirar y voy a investigar este fruto. Tenía 2 amigos, Baco y Hermes. Baco, que es el dios del vino, Hermes, que es el mensajero del Olimpo, muy amigos de él, estaban por ahí jugando cartas. Entonces les dice, venga, prueben este café, prueben este fruto que está extraño, o sea, genera vigor. Cuando uno se come esto, genera vigor. Lo probaron, maluco, sabe muy maluco. Él dijo, no, espere. Y empezó a hacer sus recetas con el fruto, o sea, bueno, ¿qué pasa si lo pongo con agua fría? ¿Qué pasa si lo pongo con agua caliente? ¿Qué pasa si lo pongo bajo tierra? ¿Qué hago con eso? Entonces se fue a recibir consejo de los monjes en Arabia.
y se llevó a Baco y a Hermes, venga que ustedes están vagando mucho, allá jugando cartas, venga acompáñenme, y se fueron de viaje. Entonces llegaron donde los monjes y los monjes lo mismo, prueban el café, les sabe horrible y lo tiran al fuego. Cuando lo tiran al fuego, empieza a desprenderse el olor, ese olor a café tan delicioso. Entonces ellos dicen, no venga, aquí hay algo, hagámoslo a través de la infusión. Hagámosle paso de agua caliente para que tengamos ese olor. Pero cuando se dan cuenta del sabor, ya se enamoran del café. Te empiezan a tomar el café a través de una infusión. Y empiezan a consumirlo, a consumirlo, a consumirlo. Y Quirón le dice a Baco y a Hermes, no, pues nosotros tenemos que hacer algo. Yo tengo que montar un laboratorio con esto. Yo quiero investigarlo. Y se fue para Turquía. En Turquía, que todo lo venden, él predecía que de pronto allá ya incluso lo conocieran. No lo conocían. Llega allá y dice, no, vamos a montar un lugar. Pues viene del café, creemos una cafetería y monta la primera cafetería del mundo. Hermes y Baco siempre de vagos, de amigos, ayudándole, no más, ayudándole. Resulta que la cafetería se vuelve tan famosa, las parejas empiezan a llegar mucho allá por el tema afrodisíaco y eso se vuelve un boom y se queda sin espacio. Entonces él estaba haciendo algo muy, pues no era eficiente porque traía el café de África para llevarlo a Turquía y venderlo allá, eso salía muy costoso. Entonces un día dijo, no, ¿saben qué? Yo voy a ser más eficiente. Yo tengo un amigo en Colombia, en Aranjuez, entonces me voy para allá, allá producen café, es muy delicioso el café, yo le voy a decir que creemos algo allá. Le propuso a Baco y a Hermes, se vinieron de viaje a Colombia, me contactaron, nos tomamos un fresquito y empezamos a hablar de crear este lugar. Entonces ya dice, no, venga, es que tenemos diferentes perfiles. Quirón genera el arte. Entonces Quirón dijo, no, yo voy a traer todos los artistas, voy a generar una experiencia desde la tarima. Que la gente cuente de Quirón a través del arte. Listo, eso es lo que va a hacer Quirón. ¿Y qué va a hacer Baco? Jugador de cartas, borracho. No, yo voy a generarle la diversión al asunto. Yo me creo unos menjurjes. Entonces en la carta tenemos los menjurjes de Baco. Tenemos unos cuantos menjurjes, yo me creo unos coctelitos, tengo la música, yo me encargo de la diversión del lugar. Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer Hermes y qué va a hacer John? Pues no, Hermes es uno solo. Hermes es el mensajero, Hermes es el que cuenta la historia, esta mágica historia de Quirón. Todos somos Hermes finalmente. Y así se crea este espacio hace 12 años.